¿cómo les va? Bueno, para la gente que está en YouTube, está en el canal Haciendo Amigues con Leonor, que vengo a hacer yo. Si la cámara me toma, me puse la camiseta pertinente a lo que vamos a estar haciendo hoy. Y de este lado, si la cámara me toma, está todo medio flojo de papeles, vamos a hacer un unboxing. Bueno, esto es televisión real, gente. Obviamente vamos a estar hablando del 7M, por supuesto, del Día de la Visibilidad Lésbica, por lo menos en Argentina. Pero mientras tanto también vamos a hacer esto, en vivo y en directo. Vamos desde el principio, vamos a arrancar desde el principio. Ponemos alcohol. Nos limpiamos la zona. Banquen, porque tengo mucho para contar, pero tengo que hacer esto porque me olvidé. A veces te pasa que te olvidas, sabelo. Ay, ¿por qué estoy parada? Me voy a sentar, estoy parada porque está roto eso. Está roto, está sin cargar el teléfono. Turururú. Vamos, Me preguntaban por el dolor de tatuarse la mano. Ya pasé esa etapa del dolor de las agujas, ¿viste? Ya estoy hace rato en esta otra etapa donde me inyecto a mí misma. Bueno, ya va a terminar, paciencia. Tiene un resorte, salta. Igual tenés que ir de a poquito. No te tiene que ganar la ansiedad. Ahí saltó. Listo. Muy bien. ¿Y dónde dejé? Alcoholcito, bla, 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 bla. Listo el pollo. Me lo guardo para después porque yo las colecciono algún día. Cada tanto hago alguna cosa con las jeringuitas. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a leer cosas por este día tan especial que nos convoca. Y también les voy a estar hablando de las cosas que van a estar pasando porque cierran inscripciones. Horrible como me está tomando la cámara en Instagram, pero es lo que hay. Es lo que hay. Tienen que bancar. Miren qué linda la camiseta. Me la puse para ustedes. Lesbiana, feminista, puta y falopera. Que es como me dicen acá en el pueblo. Se ha dicho de paso. Bueno, vamos a tomarnos un mate después de este momento inmunosuprimida. Así que vamos a empezar con el no estamos todas, faltan las inmunosuprimidas. Prueba de ello es lo que acaba de acontecer. También me traje todas las vitaminas para que las vean, tal vez me las tome acá en vivo y en directo, en público. Veremos. Pero por lo pronto, además de tomarme un matienzo, voy a leer un poquito de mi libro, Primavera con Monique Wittig, el devenir lesbiano con el dildo en la mano de Espinosa transfeminista, nunca un título corto, ¿viste? El primer título corto es El engaño, así que tienen que comprarse El engaño porque de verdad que es el primer título corto de mi vida. Bueno, un país extranjero no es tan largo. Vamos a leer. Piripipi. El capítulo 1. Vamos a comenzar. Primavera con Monique Wittig. Traje varias cosas para hablar. Presten atención. No se nace mujer. ¿Y lesbiana? Y tiene un epígrafe de Monique Wittig, Las guerrilleras, que dice: dicen que la opresión engendra el odio. Por todas partes se las oye gritar: odio, odio. ¿Qué saben de Monique Wittig? ¿Algo? ¿Alguna vez la leyeron? ¿La conocen? Supongo que, como pasa con todas las autoras de este mundo, hay una lectura canónica y hay otras lecturas. Realmente desconozco cuál es la lectura canónica de Wittig porque al día de la fecha no es exactamente una escritora canónica, y eso que fue extremadamente prestigiosa, especialmente como autora de ficción. Sé, por ejemplo, que Judith Butler la lee como esencialista, que Teresa de Lauretis no.
O sea, estamos delante de una autora que permite muchas lecturas que son antagónicas, contrapuestas. Eso me resulta más que interesante. A Monique Wittig no la vamos a introducir como personaje, sino como escritora, tanto de ficción como ensayista, y también como performer. Es sorprendente la cantidad de trabajo en diferentes campos frente a la gran oposición que recibió en Francia por parte de las feministas heterosexuales que finalmente la llevó a exiliarse en Estados Unidos. Asimismo, es la codirectora de un largometraje cuyo guión, a su vez, está basado en un cuento suyo que se llama La muchacha. Lo filmó con su último vínculo sexoafectivo, Sandy Seig. Una película formidable que, como toda su obra de ficción, actualiza su programa de acción y pensamiento políticos. Es una autora muy, muy vasta, con lecturas muy distintas, entre ellas con diferentes abordajes. Me interesa, por un lado, introducir algunos de ellos. El más fundamental, uno de ellos, el más fundamental, el que le pone el cascabel al gato, es el de la heterosexualidad como régimen político. Y después de hacer una lectura de Monique Wittig trans, un devenir lesbiano, o sea, no el lesbianismo como una esencia, sino un devenir lesbiano, a partir de una lectura espinociana de Wittig. Pero para llegar ahí tenemos que abordar por lo menos 3 textos que están en esta antología de ensayos. Monique Wittig es muy llana, a esta altura de la teoría de género ya resulta mucho más abordable de lo que debe haber resultado en 1978-1979 cuando tiró estas bombas al aire. Bueno, ¿habían leído El pensamiento heterosexual alguna vez? Fue la primera Monique Wittig en decir que la heterosexualidad no es una elección de objeto, no es una preferencia sexual, no es una identidad, no es natural, sino que es un régimen político. Bueno, el capítulo es larguísimo, 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 así que saben que voy a hacer un poquito sí, un poquito no, y si no entienden, al final, cuando termino la lectura, me preguntan. Leo este párrafo y empiezo a pum, 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 a hacer un salteado de No se nace mujer y lesbiana, que está en Primavera con Monique Wittig, El devenir lesbiano, de Espinosa transfeminista con el dildo en la mano. Hay quienes dicen que este es mi libro más original. El pensamiento heterosexual fue el pensamiento feminista contra la heterosexualidad como régimen político. Este texto que aparece publicado o leído, que aparentemente fue escrito en 1978 y finalmente fue publicado, leído un año después, se trata de una conferencia que ella dictó en 1979. Los conceptos que están allí los van a encontrar en toda su obra, en la performance, en la ficción, en las películas. Es un hito, un Big Bang epistemológico dentro del feminismo contemporáneo. En mi hipótesis general, sin él no podrían haber surgido una cantidad de conceptualizaciones feministas posteriores. Se trata de un texto de muchísima vigencia, una piedra de toque para un pensamiento trans. Esto va a horrorizar a más de una persona que, por otro lado, tal como lo leo, que hago lecturas aberrantes de las cosas, que es la parte más divertida, Deleuze dice que hacía lo mismo, salvando las distancias, que es hacerle parir hijos aberrantes a los filósofos y las filósofas. Así lo pueden verificar en el Kant de Deleuze. Bueno, vuelvo entonces. Tal como lo leo, que hago lecturas aberrantes de la cosa, ese tajo trans, para mí Monique Wittig abre un tajo trans, que en realidad, en mi opinión, se inicia con Simone de Beauvoir. Probablemente a Beauvoir le está dando un bobazo en este momento en la tumba de verse siendo leída así en un libro con Monique Wittig. Se abre con esta frase de que Wittig retoma la gran frase de Beauvoir que todo el mundo conoce: mujer no se nace, se llega a serlo. Ahora, no nos interesa estrictamente cómo lo pensó Beauvoir, sino lo que a partir de ellas dos, que se llevaron fatal, se puede pensar hoy. Esta frase se la apropia Wittig, la corta en Mujer no se nace y se olvida de la otra parte. ¿Por qué? Porque va a introducir este concepto de la heterosexualidad como régimen político. La heterosexualidad como régimen político, ahí hice un salto, ya que lo veo acá que llegó Croma. Hago un paréntesis, esta lectura por la visibilidad lésbica 7M, en Bahía Blanca la gente se está inundando, literal. Están los techos de las casas, así que Croma está difundiendo información. Vayan a seguir acá
a Croma, que vamos a ver si lo podemos fijar, no creo, pero lo intentaremos. No está saliendo, pero bueno, Croma tiene mucha información, tanto acá como en TikTok, de lo que está pasando en Bahía Blanca, que, o casualidad, bloqueo, ¿verdad? No, bloqueo mediático, no nos enteramos nada. Bueno, lo de Valencia un poroto comparado con lo que está pasando en Bahía Blanca. Pero bueno, también naturalizamos todo, naturalizamos que la gente puede morir inundada y que hay que seguir con como se estaba. Bueno, sigo. La heterosexualidad como régimen político hace lo que hacen los regímenes políticos. Piénsenlo en términos de llega Colón. Llega Colón y ¿qué hace? Coloniza, exacto, porque todo eso tiene que ver con el lenguaje. Por eso su crítica al psicoanálisis, no la de Colón, sino la crítica de Wittig al psicoanálisis. Ahí logré, creo, dejarlo fijar comentario, ahí lo dejé fijado a Croma para que sigan toda esta divulgación que está haciendo de lo que está pasando en Bahía Blanca. Bueno, el régimen heterosexual nos colonizó. Entonces va a decir que va a oprimir a lesbianas y varones gays, especialmente a lesbianas feministas. Esta idea de lesbiana no feminista en los 70 es un poco redundante porque independientemente de las vidas privadas de las lesbianas que siempre hubo y siempre habrá, la realidad es que decirse lesbiana era un asunto político. ¿Escuchan ladrar a mis perros? No sé a qué le ladran. Tal vez entre alguien. ¿Pueden parar un poco de ladrar, por favor? Vení, Lola. ¿Por qué estás ahí? ¿A qué le ladrás? ¿Por qué ladrás? Basta de ladrar. Y Canela, ¿a qué le ladrás, Canela? Bueno, déjenme leer. Siéntense por ahí. Decía entonces que es político. Las heterosexuales no son tan heterosexuales como antes y las lesbianas son cada vez menos homosexuales, dice acá el libro. Por otro lado, aparecen problemas de inteligibilidad social en términos del discurso opresor del régimen. ¿Cómo puede dar cuenta el régimen opresor heterosexual de las relaciones que se entablan entre todas estas corporalidades de relaciones afectivas, de afinidad, de compañerismo, de amor, que todas estas expresiones corporales tienen y que obviamente no son las del régimen heterosexual? Tienen que empezar a traducirlas, decir novio, novia, pareja, familia, como los conquistadores y sus cronistas nombran las cosas que veían en este continente con los nombres de cosas similares según su interpretación en su lugar de origen. Wittig va mostrando que la heterosexualidad es un régimen político porque por un lado oprime a un grupo particular de personas. En realidad después va a decir que oprime a todo el mundo, pero obviamente se preocupa por las suyas, no se preocupa por todas las personas, sino una va a empezar a llorar por los varones heterosis que tienen tristeza, como hacen algunas feministas que afirman que la principal víctima del patriarcado es el hombre. No sé si la han escuchado a esa que dice eso, bueno, cosas que se dicen. Por un lado, oprime justamente a ciertos grupos, por el otro impide crear las propias categorías. Finalmente te impide hablar si no es en sus propios términos. Salto, porque bla, 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 bla. ¿De dónde toma Monique Wittig el nombre de pensamiento heterosexual? Es un intertexto, es una relación intertextual, una relación textual con otro texto, lo cual prueba que en realidad todo texto es derivado de otros textos, porque los textos están concatenados. No existe un texto original, los textos hablan de otros textos, este texto también. Este título lo toma de Lévi-Strauss, que tiene un texto famoso fundacional de la antropología estructuralista contemporánea llamado El pensamiento salvaje, de donde ella va a hacer una perífrasis con el pensamiento heterosexual. Y acá meto un bocadillo, yo el 30 de marzo voy a estar dando una charla, les invito, inscríbanse, de Marshall Salins, que se llama La cultura y el pensamiento heterocapitalístico y la ilusión de sus derechos humanos. Eso es el 30 de marzo a las 15 horas por Zoom, o la pueden adquirir grabada. Hola Zafiro, ¿cómo estás? Te saludo. Bueno, lo quería avisar por esto del pensamiento. Yo también hice un pensamiento heterocapitalístico. Sigo. Piripipipipipi, porque es muy largo.
¿Desde cuándo se establece la heterosexualidad en relación a lo normal o biológico? ¿Cuándo surge el término o cuándo empieza a ser cuestionado? Para mí tiene que ver con el capitalismo. Acá voy a explicar un poco lo que vamos a estar trabajando el 30. El capitalismo no tiene que ver con la revolución industrial solamente, sino con la creación del individuo. Las dos grandes aberraciones que nadie cuestiona, porque así dichas suenan recopadas, que son el individuo nace libre por naturaleza y el individuo es dueño de su producción. Y ahí ya la cagamos, porque no le preguntamos a la Tierra si participa, por ejemplo, y por qué hasta ese momento no había individuo. No es lo mismo que decir que no había corporalidades, singularidades y o gente, pero no estaba organizado en individuo. O sea, el individuo es la plataforma corporal donde emerge un sujeto. Y un sujeto, es muy lindo ser sujeto de derecho, pero la palabra lo indica, es sujeto. No nos fundaron como libres de torcido. Sujetos de derecho. Estamos hasta las tetas nadando en el mar de la mierda. Hay que estudiar las etimologías. La gente pide trabajo, del latín, tripalium, método de tortura para esclavos. Bueno, como ven, pero el público se renueva. Eh, sigo. El pensamiento heterosexual, esto les va a encantar, organiza la diferencia. Organiza el dimorfismo sexual, la lectura, eso es lo que quiero decir. Por eso, una de las cosas que va a decir Wittig es que, por lo menos en este periodo, no conviene trabajar desde la diferencia, que el feminismo en la diferencia es un error. ¿Por qué? ¿Diferentes a quiénes? Siempre se es diferente a la norma. ¿Y quién es la norma? La heterosexualidad que crea la mujer. La diferencia, lo diferente del varón. De hecho, recomiendo la lectura de esta bióloga feminista, Dawn Fausto Sterling, su libro Cuerpos sexuados, bla, bla, bla. Bueno, la diferencia, lo primero que postula es diferentes a quienes. Y ahí ya tenés la norma dictada por la heterosexualidad. Según esta cuestión, el pensamiento heterocentrado existe toda una manera de universalizar conceptos. No es simplemente una cuestión de enunciación. Tiene efectos que podemos rastrear materialmente. Nace una persona que será denominada intersexual, o es una persona tipificada por ese pensamiento heterosexual como genitalmente ambigua, eso está entre comillas, una bla, 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 y se le aplica un protocolo de urgencia. Dice la medicina, esta persona no la pueden colocar ni en un lugar ni en otro, o sea, la medicina, brazo armado de la biopolítica, no puede asignar claramente esta corporalidad. Como según esta manera de pensar y de obrar, el macho es el que tiene pene y penetra y la hembra es la que tiene agujero, como, bueno, como excepto Saibaba, es más fácil producir un agujero que materializar un palo. Entonces, a esta persona que nació y que la medicina y la ciencia no puede determinar, no la puede asignar a ningún sexo, agarrar el bisturí en mano que la modificará su capacidad de placer corporal, tal vez de por vida. Bueno, pego otro brinco. Por otro lado, además de organizar estos dogmas filosóficos, políticos, estos problemas, ¿quién tiene el poder para enunciar los sentidos? Por eso el texto empieza atacando al psicoanálisis. ¿Quién puede determinar qué cosa? ¿Quién es el que maneja el aparato de designación del pensamiento heterocentrado? ¿Quién tiene la capacidad de determinar la diferencia sexual? No cualquiera. Yo no la tengo. Es algo que realizan las personas que tienen armas en la mano, en general. Si el pensamiento heterosexual no puede concebir una cultura, una sociedad en la que la heterosexualidad no ordene las cosas, las humanas, las no humanas, todos los procesos conscientes, inconscientes, bien, si hace todo eso, ¿cuál será el motivo para organizar? ¿Cuál es la razón, el objetivo de que organice todo? Wittig lo va a decir. La heterosexualidad tiene una función retórica que poetiza o carga de una cierta carga, la heterosexualidad tiene una función retórica que poetiza o carga de una cierta fuerza ilocucionaria un acto de habla. Voy a explicar, bueno, esto que voy a explicar qué es un acto de habla, no lo voy a explicar porque es muy largo, pego otro salto. Entonces, la retórica de la heterosexualidad tiene como función poética aceptar voluntariamente el carácter obligatorio de tú serás heterosexual o no serás. Tengo malas noticias. Se puede ser heterosexual sin serlo. Sí, sí. Este es el 2025. Por ende, una puede ser heterosexual y tener prácticas
sexuales no heterosexuales. Mucho no funciona viceversa, pero sí les puedo asegurar que, como pasó, como bien dijo Foucault, que la izquierda hizo con la cultura burguesa, es decir, ser burgueses, aunque se enunciaran de izquierda, lo mismo pasó con lo que hoy llamamos las disidencias y el pensamiento y o cultura heterosexual. Bien. Bla, 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 bla. Sí, es largo este capítulo. No tiene muchos capítulos este libro. ¿Pero cuántos tiene que no me acuerdo? Cinco como Spinoza, como la ética de Spinoza. Claro, si estaba pensado a propósito. Obviamente. Obviamente. Quiero terminar con la frutilla de la torta. Pipipim. Allá por el 2010 todo comenzó, ¿qué cosa? Croma, exprésese mejor, así entiendo. Empezaron muchas cosas en el 2010, es cierto. Quiero terminar con la frutilla de la torta. Súper conflictiva este texto porque dice una cosa al final que yo pienso, qué suerte que te moriste Vitic para no ver todo lo que pasó. Me pasa lo mismo con Walter Benjamin. Y es que como una loa a la esperanza en los aparatos tecnológicos, como si los obreros se fueran a ver su propia explotación en la pantalla y vamos a salir masivamente a hacer la revolución, y nunca pasó. Lo que pasó fue Jurassic Park. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Primavera con Monique Wittig, el devenir lesbiano con el dildo en la mano de Spinoza transfeminista. Y es mi libro, yo lo escribí. Estoy leyendo mi libro. Bueno, ¿qué es la heterosexualidad? La heterosexualidad es un modelo totalizante y universal. Significa que aún hoy se diga justamente que el mito de la creación en la Septuaginta griega es heterosexual. Eso es lo que la heterosexualidad quiere decir. Que vos leas cualquier cosa, algo que tiene 5.000 años de antigüedad, como si lo hubieran creado hoy. Porque eso es lo que probaría que entonces la heterosexualidad siempre existió y es natural. No, es mentira. La heterosexualidad no siempre existió. Es un efecto del capitalismo, o al menos esa es mi postura. Por eso hay que combatir ambas cosas al mismo tiempo, justamente. Dije que iba a terminar con la frutilla de la torta y me pongo a hablar de Patroclo, Esparta, cualquier cosa. Nada. En fin. Entonces, a ver, por acá. En fin, igual, como en la frase de Foucault, que es una de las frases que más me gustan, todo es peligroso, hay que elegir los peligros, en todo caso, hay que ver cuáles peligros son los que les convienen a las potencias del cuerpo. Déjenme decirles que están eligiendo los peligros equivocados porque están eligiendo los peligros que no le convienen a las potencias del cuerpo y están eligiendo los peligros. La heterosexualidad obligatoria es un concepto de Adrián Rich. De Monique Wittig es la heterosexualidad como régimen político, que es aún más que la obligatoria. Y decía que están eligiendo, desgraciadamente, lo que los poderes y las élites quieren que elijan, que es básicamente los peligros que no incrementan sus potencias y que van a hacer que terminemos todos en una fosa. Básicamente, esos peligros están eligiendo. Bueno, vuelvo. Roma, ¿puede ser que te vi por ahí o aluciné en el saludo? Bueno, sigo entonces. Hay algo que va a decir acá Wittig con respecto a la inteligibilidad social. Va a decir, las lesbianas no somos mujeres. Esta es una cita de Wittig. Dio mucha tela para cortar. ¿Por qué lo dice Wittig a fines del 70? Y si hoy eso se puede decir o no, ¿y por qué? A ver qué nos sale. O si el visibilizacionismo, mirá desde dónde empiezo a usar visibilizacionismo, la unión de visibilización y asimilacionismo, ya se lo llevó todo puesto. ¿De cuándo es este libro? Ya les digo, esta edición es del 2019.